Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a esta sesión de B-Learning de la unidad 3, tarea 3, la cual estamos desarrollando en este momento y en la cual tienen ahorita un proceso de sustentaciones, ¿verdad? Que de hecho pues estamos en esta tarea ya en esta semana. Este proceso pues es muy importante, ya que además de que esta tarea tiene 150 puntos, pues habrá un momento en que usted expone sus ideas ante su tutor, ¿no? Es muy fácil, solamente es tener ahí el Skype abierto, es muy práctico y es rápido. Es de lo más rápido, lo más fácil que puede haber en el curso. De igual forma, pues ustedes ya tienen desarrollados sus ejercicios en el foro, así que no hay nada que temer, ¿cierto? Solamente es compartir pantalla y presentar uno de los ejercicios que se piden allí. Ya estamos casi finalizando el curso, estamos en proceso de sustentaciones, luego ya viene la evaluación final y se acabó. Para esta sesión de B-Learning, no olvidemos que al final se estará compartiendo el registro de asistencia y que esta asistencia pues tiene una valoración de 20 puntos en su curso, en su tarea 3. Bueno, voy entonces aquí a compartir pantalla. Listo. Me confirman entonces que están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Listo. Cualquier preguntita que ustedes tengan, cualquier duda o si digamos van a opinar algo, entonces les voy a pedir el favor que escriban en el chat. ¿Listo? Yo voy a estar ahí pendiente del chat, pues con el fin de no interrumpir la reunión. Entonces, cualquier opinión que vayan a hacer, la pueden hacer por el chat. Yo estoy pendiente, ¿listo? Bueno, entonces, esta unidad 3 es sobre aplicación de la teoría de conjuntos. Los objetivos para este B-Learning, entonces, son objetivo general, comprender los diferentes conceptos vistos en la unidad 3, empleados en el desarrollo de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Objetivos específicos, reconocer algunos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, que es sobre determinación y clases de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, que es acerca de representación de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3 sobre operaciones entre conjuntos y desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4 sobre la aplicación de la teoría de conjuntos. Bueno, como tal, en esta unidad, pues estamos viendo toda la parte que es de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Entonces, es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Entonces, nosotros ya conocemos, ¿cierto?, un conjunto, ya lo identificamos desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos conjunto A, conjunto B y conjunto universal. Cada conjunto, pues, tiene ciertas características, ¿cierto? Algunas características, pues, que definen allí. Les voy a pedir el favor que alguien tiene el micrófono abierto. Listo. Tenemos también otro conjunto B, también con ciertas, que cumple cada uno con ciertas características. Los conjuntos los debemos nombrar con letras mayúsculas. Es conjunto A, conjunto B, ¿cierto? Dentro de esos conjuntos, o digamos, tenemos un conjunto universal, que es el conjunto grande, el conjunto mayor, y dentro de ese conjunto universal, pues, tenemos otros conjuntos. En este caso, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Siempre los conjuntos, pues, vamos a nombrarlos con letras mayúsculas,
También se pueden escribir sus elementos por medio de llaves, de corchetes, de paréntesis. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. El conjunto L tiene los elementos A, B, C, D, Z, hasta Z, tiene todas las letras del abecedario. Entonces, estos elementos están entre llaves y cada elemento pues separado por comas. Es otra forma de representar un conjunto. Bueno, estas representaciones de conjuntos que las vamos a tener en cuenta para el desarrollo de los ejercicios. Y es que lo podemos representar por extensión, es decir, nombrando cada uno de sus elementos, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, tres conjuntos, el conjunto S, N y D. ¿Qué pasa por extensión? Pues que yo escribo cada elemento separado por comas. En el conjunto S, por ejemplo, tengo las vocales, ¿cierto? Y están separadas por comas. A, E, I, O, U, separadas por comas. En el conjunto N, tengo los números, ¿cierto? Dice que hasta 10 y continúan. Cuando tengo puntos seguidos, puntos suspensivos, quiere decir que ahí continúan los elementos. En el conjunto D tengo gatos, tigres, leones, leopardos, etc. Entonces, ¿qué hice? Estos conjuntos están dados por extensión porque están cada uno de sus elementos separados por comas. Hay otra representación de conjuntos y es por comprensión. ¿Cómo es por comprensión? Es cuando se nombra una propiedad, regla o característica común a dichos elementos. Entonces, si nosotros observamos el conjunto S, ¿cierto? Aquí está dado por comprensión. Son los elementos X, tal que X es una vocal, mientras que arriba está dado por extensión. O sea, fíjese que son los mismos elementos, pero abajo está dado por comprensión y arriba S está dado por extensión. Vamos con el conjunto N. Dice que son los elementos X, tal que X es un número natural. Lo mismo, entonces aquí estoy dando una característica, estoy definiendo ese conjunto por comprensión. Mientras que en la parte de arriba, el conjunto N, ¿cierto? Estoy escribiendo esos números naturales y está dado por extensión. Entonces, fíjense bien que por comprensión yo lo que hago es dar una característica. El conjunto D, tenemos X, tal que X es un felino. Esa es una característica de ese conjunto, pero a la vez arriba también tenemos que el conjunto D, dado por extensión, es gatos, tigres, leones, leopardos, ¿cierto? Aquí lo defino por comprensión y aquí lo defino por extensión. Bueno, acá tenemos otro, R, X, tal que X es un número par. Entonces, si me tocara definirlo por extensión, pues yo escribo todos los números pares, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, puntos suspensivos, porque no me están diciendo hasta dónde, dicen número par. Listo. Entonces, por comprensión se define una característica y por extensión hay que escribir los elementos. Entonces, fíjense que en el ejercicio 1, la guía nos da el conjunto por comprensión y nosotros debemos pasarlo a extensión. Ya vamos a mirar esos ejercicios. Bueno, representación de un conjunto. Entonces, los conjuntos pues se van a representar de manera gráfica también mediante diagramas de Venn-Euler, ¿sí? Y pues estos diagramas me permiten ver elementos, me permiten ver las partes sombreadas, me permiten ver las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Esos diagramas. Clases de conjuntos. Entonces tenemos conjunto finito, son aquellos que tienen un número limitado de elementos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo los puedo contar, ¿cierto? Que yo los puedo enumerar. Eso quiere decir el conjunto finito. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto A, que tiene los elementos X, tal que X es un día de la semana. Entonces, cuando yo hablo de días de la semana, pues yo los puedo contar, ¿cierto? Sabemos que la semana tiene 7 días, por lo tanto se pueden enumerar, se pueden contar. El conjunto B tiene los elementos A, E, I, O, U, también son las vocales, yo las puedo contar, puedo saber aquí en este conjunto cuántos elementos hay. Esto es un conjunto finito. Dado el caso que, bueno, también se pueden ver por el intervalo que tiene dicho conjunto, ¿cierto? Que X es mayor que tal y menor que tal. Entonces, ahí tiene un intervalo, pues ya me está diciendo también de dónde hasta dónde va, es un conjunto finito.
Los conjuntos infinitos son aquellos que tienen un número ilimitado de elementos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo no los puedo contar, que yo no los puedo enumerar. Ejemplos, el conjunto n tiene los elementos x, tal que x es un número natural, ¿sí? Entonces los números naturales pues son infinitos. Yo no puedo decir que hay tantos números naturales porque realmente pues son muchísimos, son infinitos. Entonces, no se pueden enumerar. Listo. El conjunto C tiene los elementos 3, 6, 9, 12, 15. Y fíjese que ahí tenemos puntos suspensivos. Entonces, cuando tenemos puntos suspensivos, quiere decir pues que siguen, ¿sí? Que los elementos continúan. Entonces, fíjese que ahí tenemos los múltiplos de 3, pero como hay puntos suspensivos, quiere decir que continúa y no sabemos hasta dónde. Por lo tanto, es un conjunto infinito. Conjuntos especiales. Entonces, en estos conjuntos especiales tenemos el conjunto vacío, pues es el conjunto que carece de elementos, ¿sí? Lo podemos simbolizar corchetes y pues no tiene nada, o el símbolo de vacío. Ejemplo, el conjunto A tiene los elementos X, tal que X es un mes que tiene 45 días. Esto pues realmente no existe, ¿verdad? No hay un mes que tenga 45 días, entonces podemos definir a ese conjunto A como vacío. El conjunto universal. El conjunto universal es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en un determinado momento. Es como yo les decía anteriormente, en ese conjunto universal es ese conjunto grande, ¿cierto? Que dentro de ese conjunto pues van a haber otros conjuntos. Entonces ese conjunto universal va a ser ese conjunto grande de ciertos elementos. Entonces tenemos, por ejemplo, el conjunto universal. En este caso tendría todas las letras, ¿cierto? A, B, C, D, E, F y sigue. O sea que tiene todas las letras. El conjunto A tiene las vocales. Entonces fíjese que A está dentro del universal. Porque siempre el conjunto universal va a ser ese conjunto grande y dentro de él están los demás conjuntos. Entonces A está contenido en ese universal. La relación de inclusión. Entonces, un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también a B y se simboliza A está contenido en B. Ejemplo, el conjunto A tiene A, E, I, O, el conjunto B, A, E, I, O, B, C, D. Entonces, debemos revisar si todos los elementos de A están dentro de B. Al observar, pues nos damos cuenta que sí, ¿cierto? Que todos, absolutamente todos, están dentro de B, por lo tanto A está contenido en B. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, se dice ya pues que A no está contenida en B o no es subconjunto propio de B. Entonces, por ejemplo, si tengo en A, I, O, U, y en B tengo A, I, O, B, C, D. Entonces, debo revisar que todos los elementos de A estén en B. Está A, está E, I, O, pero U no está. Entonces, ya con un solo elemento que no esté uno o más, pues ya concluimos que no está contenido en ese conjunto, que no es subconjunto propio. Bueno, los conjuntos disyuntos, ¿cuáles son? Es cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que son diferentes. El conjunto A tiene los elementos 1, 3, 5, 7. El conjunto B, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, A no está contenida en B y B no está contenida en A. Son totalmente diferentes, por lo tanto son disyuntos. El subconjunto propio. Se dice que A es un subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Este hecho se simboliza como que A está contenido en B y se lee que A es subconjunto propio de B o A es igual a B. Entonces tenemos ejemplo, X, el conjunto A es X, tal que X es una vocal. El conjunto B, pues tiene las vocales, ¿cierto? A, E, I, O, U. ¿Qué pasa? Que en el conjunto A me están dando un conjunto por comprensión, ¿cierto?
pero son las vocales. Y en el conjunto B me lo dan por extensión y son las vocales, o sea que son iguales. Entonces se puede afirmar que A es un conjunto propio de B. Listo, el cardinal de un conjunto. ¿Qué pasa con el cardinal? Que se lo tenemos que hallar en el ejercicio 1. Para un conjunto A, llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A. Se expresa cardinal de A o bien N de A. ¿Sí? Pues acá depende cómo se llame cada conjunto, ¿no? Cardinal de dicho conjunto, en este caso del conjunto A, o N de A. De esa forma se puede expresar. Entonces, ¿qué hacemos con el cardinal? Pues fácil. Solamente es contar cuántos elementos tiene dicho conjunto. Entonces, por ejemplo, mi conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, el cardinal de A es 6. ¿Sí? En el conjunto B, ¿cuántos elementos tengo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el cardinal de B es 7. Y así para el conjunto C, fíjense que tiene 4 elementos, entonces el cardinal de C es igual a 4. Muy fácil, ¿no? Solamente es contar cuántos elementos tiene cada conjunto. Para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, tales como los números naturales, los números enteros, los racionales, los reales, su cardinal es infinito. ¿Por qué? Porque estos números tienen bastantes, ¿cierto? Yo no los puedo enumerar, por lo tanto, ese cardinal es infinito. Bueno, para dos conjuntos A y B con una cantidad finita de elementos se tiene la siguiente propiedad. Esta es una propiedad que se aplica, en sus ejercicios no se les está pidiendo, ¿sí? Solamente se les está pidiendo que hallen el cardinal de dicho conjunto, es decir, cuántos elementos tiene su conjunto, nada más. Esta propiedad, pues, puede ser aplicada también cuando hablamos de cardinal. ¿Qué dice esa propiedad? Que el cardinal de A unión B es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. Entonces, si tenemos un conjunto, ¿sí? Lo vamos a probar. El cardinal de A unión B es igual a cardinal de A, entonces es 15. ¿Por qué es 15? Porque cuando yo aplico la propiedad, sumo los valores, ¿cierto? Pero cuando me dicen, halle el cardinal de cierto conjunto, solamente cuento cuántos valores hay. Entonces aquí, cardinal de A, 6 más 9, 15. Entonces, N de 15 más. El cardinal de B, entonces dentro de B, ¿quién está? 11 más 9, 20. Más cardinal de B menos el cardinal de la intersección de los dos conjuntos. Entonces es 9. Y haciendo las cuentas, pues esto es igual a 26. Es una propiedad en general que se utiliza, pero como les digo, en los ejercicios no la estamos trabajando. Bien, operaciones entre conjuntos. Esta parte sí es muy importante que ustedes la tengan clara y para la hora de su sustentación también. Es muy, muy importante. Unión de conjuntos. ¿Qué es eso de unión de conjuntos? La unión de dos conjuntos, A y B, ¿sí? Que se escribe como A unión B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. A unión B son los elementos de X, tal que X pertenecen a A o X pertenecen a B. Entonces hay algo que debo tener claro y es que cuando yo hablo de unión, hablo de una O, ¿sí? Y eso es para resolver problemas, por ejemplo, en el ejercicio 4. Entonces, cuando yo hablo de una O, conjunto A, o conjunto B, estoy hablando de una unión. Por favor, por allí alguien con el micrófono abierto. Listo. Entonces, listo. Tengo los conjuntos universal, que tiene estos elementos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué pasa cuando los dos conjuntos tienen elementos en común? ¿Cómo se representa? Pues de esta manera, ¿cierto? Entonces, si tienen elementos en común, pues sencillamente nos quedarían acá cruzados, ¿cierto? Estos elementos en común. Pero al yo representar la unión, pues debo colorear toda la región de A y B porque estoy haciendo la unión entre A y B, ¿sí? Todo el conjunto de A, todo el conjunto de B. Esa es la unión. Y entonces, ¿qué es la respuesta? Pues todos los numeritos que están acá dentro de esos conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? De manera ordenada.
Si usted lo quiere escribir 1, 2, 4, 3, 7, 5, 6, 8, también está bien, ¿sí? Todo lo que me quedó coloreado, eso es la unión de A y B. Listo, ¿qué pasa cuando los conjuntos no tienen elementos en común? ¿Sí? Son diferentes. Entonces yo tengo dos conjuntos diferentes y me piden que les halle la unión. Pues es muy fácil. Lo mismo, ¿sí? Se colorean ambos conjuntos porque recuerden que unión de unir, ¿cierto? De agruparlos ambos. Entonces los coloreo ambos completos y pues la unión son los elementos de A y los elementos de B. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 1, 7, 5, 3, 9. ¿Sí? Ordenados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Reuní todos los elementos que habían acá. O sea, no pasa nada si los conjuntos tienen o no elementos en común. Hay algo aquí particular cuando el conjunto tiene elementos en común. Que si yo no tengo el diagrama, ¿cierto? Al hacer la unión entre A y B, fíjese que se repite el 3 y el 7, ¿cierto? Cuando yo voy a hallar la unión, aquí no los escribo repetidos, ¿sí? Se escriben una sola vez, ¿de acuerdo? Acá pues como no hay elementos en común, no pasa nada. La forma más práctica de ustedes comprender los conjuntos es dibujándolos, es como lo más práctico y lo más fácil. La intersección de conjuntos. Entonces, ¿qué pasa con la intersección? La intersección de dos conjuntos A y B, ¿sí? Que se escribe como A intersección B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B, donde A intersección B son los elementos de X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces recordemos, cuando yo hablaba de unión era una O, ¿cierto? Ahora para la intersección es una I. Entonces, si un problema me dice que es A y B, cuando es la I, ustedes ya conocen este símbolo, pues automáticamente sabemos que eso es una intersección. ¿Listo? Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, ¿cómo se representa la intersección? Pues los elementos en común, precisamente acá, es la intersección, ¿cierto? Los elementos que se repiten en los dos conjuntos, que están en común en los dos conjuntos, esa es la intersección. ¿Qué pasa cuando los conjuntos no tienen elementos en común? ¿Qué pasa? Son dos conjuntos totalmente diferentes. Me piden hallar la intersección, pues acá la intersección es vacía, ¿cierto? Porque no hay elementos en común. Y precisamente eso es la intersección, los elementos en común. Como no los hay, pues es vacía. En este caso, los elementos en común eran 3 y 7, entonces esa intersección es 3 y 7. Listo. Y además, pues vuelvo y repito que cuando yo hablo de una intersección, estoy hablando de una I. Bien, la diferencia de conjunto. Recordemos que la diferencia es una resta, ¿no? Acordémonos cuando nos enseñaban la resta, pues si les enseñaban con diferencia, es una resta. Entonces, las operaciones entre conjuntos, acordémonos de suma, resta, ¿sí? Suma y resta, aquí también son operaciones, pero desarrollando con conjuntos. Entonces, diferencia de conjuntos, resta. ¿Qué pasa con esa diferencia entre dos conjuntos? Se escribe como A menos B, ¿sí? Si estoy hablando de A y B, y se define como el conjunto formado por los elementos A que no pertenecen a B. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo la resta de A menos B, son los elementos de X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Qué pasa con las gráficas? Cuando tengo dos elementos, cuando tengo dos conjuntos con elementos en común, ¿cómo lo represento? Listo. Entonces, al conjunto A yo le quito el conjunto B, ¿cierto? Quitamos el conjunto B, restamos el conjunto B. ¿Qué parte me quedó? Me quedó esta parte sombreada. En este caso, A menos B vendría a ser 1, 2 y 4. Entonces, diferencia de restar es quitar. A le quitamos a B, me queda 1, 2 y 4. Listo. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, ¿qué pasa? Resulta que si me piden que A le reste a B, pues yo, listo, quito a B, ¿cierto? Al conjunto A quítele B. Bueno, yo quito a B. Pero como no hay elementos en común, pues la respuesta va a ser el conjunto A, ¿cierto? O también, pues puedo escribir que eso es igual a 2, 4, 6 y 8.
A le quitamos a B. Solamente me quedó esta parte que estaba en A. Listo. Eso es para diferencia de conjuntos. ¿Qué pasa con la diferencia simétrica? En la diferencia simétrica de dos conjuntos, en este caso de A y B, ¿cómo se escribe? Se escribe con este triangulito. Realmente es un delta, es una letra griega. A diferencia simétrica de B, se define como la diferencia de A unión B y A intersección B, ¿sí? A A unión B le quitamos la intersección entre esos dos conjuntos. Entonces, primero hacemos la unión de los dos, pero luego le quitamos la intersección. Esa es la diferencia simétrica. ¿Qué pasa cuando estos conjuntos tienen elementos en común? Entonces, me piden que haya la diferencia simétrica aquí de esos dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, recordemos, hacemos la unión de los dos conjuntos, pero quitamos la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica entre A y B, pues, ¿quién es? Pues lo que me quedó coloreado, ¿cierto? 1, 2, 4, 5, 6, 8. Y quitamos la intersección. Listo. Esa es la diferencia simétrica. ¿Qué pasa cuando los conjuntos no tienen elementos en común? Pues resulta que, como dice, haga la unión y reste la intersección, y pues acá no hay intersección, ¿cierto? Que no hay elementos en común, pues entonces me queda que esa diferencia simétrica es A unión B, ¿cierto? O sea, es todo lo que está aquí sombreado, porque no hay intersección, y precisamente esa es la diferencia simétrica. Haga la unión, pero quite la intersección. Listo, bien. El conjunto complemento, ¿qué es eso? Dado el conjunto A que pertenece al universal, se define el conjunto complementario de A, que se escribe A complemento, el cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a A. A complemento es igual a los elementos de X, tal que X pertenecen al universal y X no pertenecen a A. Entonces, ¿cómo nos queda representado? Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, ¿cómo lo representamos? Yo tengo aquí dos conjuntos y me piden que hallemos el complemento del conjunto A. Entonces acá es muy claro, dice, es todo el universal, pero no los que pertenecen al conjunto A, ¿cierto? Es una forma de verlo. Otra forma, todos los elementos que están por fuera del conjunto A, ¿sí? Incluyendo los elementos del universal, todo lo que está fuera de él. O todos los elementos del universal, pero sin tener en cuenta los elementos de A. Entonces, en este caso, el complemento de A, ¿quién es? Pues lo que me quedó en naranja. 5, 6, 8 y 9, ¿cierto? Todo lo que está en el universal, pero no está dentro del conjunto A. Ese es el complemento. Bueno, muy bien. Entonces, ya he tratado los temas, de qué se trataba esta actividad, y pues para tener los temas claros, ¿cierto? Para poder desarrollar los ejercicios, y como les digo, para que ustedes, digamos, que no se enreden en su sustentación, vamos con los ejemplos. Entonces, obviamente antes de los ejemplos estaban todos los temas a tener en cuenta, y pues que los debemos tener claros, ¿no? Ejemplo 1, determinación y clases de conjuntos. Este es muy fácil. Tenemos el conjunto B, dice que es X tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. ¿Qué dice la guía? La guía dice, determine por extensión el conjunto seleccionado. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerde que yo les dije, la guía nos lo da por comprensión, ¿cierto? Yo lo debo hacer por extensión. ¿Eso qué quiere decir? Que este conjunto B, yo le voy a escribir sus elementos separados por comas. Entonces yo escribo, B es igual, abro llaves o corchetes. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Ya lo definimos por extensión, no es más. Ahora dice, hallar el cardinal del conjunto. Recordemos que el cardinal era cuántos elementos tiene ese conjunto. Entonces revisemos. El conjunto B tiene amarillo 1, azul 2, rojo 3. 3 elementos, ¿no? 1, 2, 3 elementos. Entonces, el cardinal de B es igual a 3.
¿Por qué? Porque B tiene 3 elementos. El cardinal es igual a 3. Y ahora le dice, identificar qué clase de conjunto es. ¿Será que es un conjunto finito, infinito o unitario? Entonces ya sabemos, finito, si yo puedo contar allí cuántos elementos hay en B, pues ya sé que hay 3, o sea que es finito, ¿cierto? Pero miremos otra posibilidad, infinito. No, no es infinito porque no tiene ni punto suspensivo, nada, no es infinito. ¿Será que es unitario? ¿Tiene un solo elemento? No, no tiene uno solo, tiene 3 elementos. Entonces es un conjunto finito. Como tiene 3 elementos, es un conjunto finito. Listo. Vamos a mirar este otro ejercicio en particular. Y es un ejercicio, el conjunto A tiene los elementos X, tal que X pertenece a los enteros. Pues acá me van a decir si pertenece a los enteros, si pertenece a los naturales, ¿cierto? X es un número par. Ah, bueno, entonces ya me están diciendo que pertenece a los enteros y que es un número par. Eso lo debo tener muy presente a la hora de hacer el ejercicio por extensión. ¿Listo? Entonces, es entero, es un número par y que ese X está entre 10 y 20. Sin incluir al 10 y sin incluir al 20, porque dice estrictamente mayor que 10 y estrictamente menor que 20. Pues si me dicen que es menor que 20, yo no puedo escribir a 20, ¿cierto? Porque eso sería igual a 20. Entonces, estrictamente mayor que 10 y menor que 20. Entonces, por extensión, ¿cuáles serían? Número par entre 10 y 20, sin incluir al 10 y sin incluir al 20. 12, 14, 16 y 18, ¿cierto? Cuando aquí dice mayor o igual o menor o igual, que aquí tiene otra linecita, entonces hay que incluirlo, ¿sí? Que me están de menor o igual a 20. Ah, igual a 20, tengo que escribir al 20. Pero acá no, porque acá dice menor que 20. No me están diciendo igual a 20, menor. Ah, entonces 18. ¿Listo? Entonces, cuando tiene aquí la otra línea, que es con el igual, se incluye el número. Cuando son estrictamente mayor o estrictamente menor, no se incluyen los números. Aquí siempre se lee desde este X. ¿Sí? Este X mayor que es que 10, menor es que 20. Listo, entonces escribimos por extensión ese conjunto A, que son los números mayores que 10 y menores que 20, que sean pares y que sean enteros. 12, 14, 16, 18. Bien, hallar el cardinal del conjunto. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Entonces, tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, el cardinal de ese conjunto es igual a 4, ¿cierto? Y ahora le dice, determine si es finito, infinito o unitario. Entonces, finito, ¿cierto? Porque tiene 4 elementos. Es un conjunto finito. Además, acá también el intervalo me dice, va desde 10 hasta 20. Finito. Si tiene acá solamente un elemento, entonces pues es unitario, en este caso finito. Listo, no es más con el ejercicio 1. Tener presente qué conjunto numérico nos dan acá, qué es lo que dice acá, si es par, si es impar, si es negativo, si es primo y desde dónde hasta dónde va. Y listo. Bien, vamos ahora con el ejercicio o ejemplo del ejercicio 2, que es sobre representación de conjuntos. Entonces, los conjuntos, el ejercicio nos da unos diagramas, ¿cierto? Y nos da 2 operaciones entre conjuntos. Entonces, en el ejercicio, bueno, sea el ejercicio, dice A diferencia simétrica de B unión C y otra operación A diferencia simétrica de B unido con A diferencia simétrica de C. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la guía de actividades? Defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. ¿Sí? Conjunto universal. Estudiantes del curso de lógica matemática. Conjunto A. Estudiantes que presentaron la tarea 1. Conjunto B. Estudiantes que presentaron la tarea 2. Y conjunto C. Estudiantes que presentaron la tarea 3. Ojo con los nombres. Vuelvo y repito. El conjunto universal es el conjunto grande. Dentro del universal están los demás. Entonces, por ejemplo, el universal son los de lógica matemática, ¿cierto? Y dentro de los de lógica matemática, pues están los que presentaron la tarea 1, 2 y 3. ¿Sí?
para que esto pues tenga coherencia de que mi conjunto universal es mi conjunto grande y dentro de él tengo otros conjuntos. Listo, bien. ¿Qué dice ahora la guía? Dice, sombrear los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en el argumento. Entonces, ojo con esta parte. Yo sí debo sombrear, obviamente, primero los paréntesis, ¿cierto? Pero lógicamente ustedes saben que nosotros siempre leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Que siempre las operaciones, pues, hay que leerlas en orden. Dice A, diferencia simétrica de B unión C. Sin embargo, pues yo voy a desarrollar ese B unión C. Entonces, ¿cómo me queda B unión C? Pues le aplico color a todo el conjunto de B y a todo el conjunto de C. Bien, pero me dice, la operación dice, bueno, con el conjunto A, entonces, ¿quién es el conjunto A? Este. Ahora dice, lo pueden hacer por partes, ¿listo? O sea, presento este diagrama con B unión C, presento el siguiente diagrama que es con A, presento la respuesta en el siguiente diagrama. A le hallo la diferencia simétrica con B unión C. Recordemos que la diferencia simétrica era la unión, pero no la intersección. Entonces, la unión entre A y B unión C, pero no la intersección entre esas dos operaciones. ¿Sí? Acá hay un paréntesis, entonces, de B unión C, quite la intersección con el conjunto A. Listo. Ya tengo desarrollada mi primera operación. La segunda, A diferencia simétrica de B. Entonces la coloreamos, la unión, pero no la intersección. Siguiente paréntesis, A diferencia simétrica de C. Lo mismo, la unión, pero no la intersección. Ahora dice, una esas dos operaciones. Unir A diferencia simétrica de B con A diferencia simétrica de B unida con A diferencia simétrica de C. Una de esas dos operaciones. Al unirlas, pues nos da esa respuesta. Ahora, ya teniendo las dos operaciones, debemos compararlas, ¿cierto? Y revisar que la parte coloreada, que la parte sombreada, sea exactamente igual en los dos diagramas. ¿Por qué? Porque la guía dice, determine y argumente si se cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo con las regiones sombreadas en los diagramas de Venn-Euler. Entonces, al observar, son diferentes, ¿no? Fíjese que la parte, acá me quedó toda esta parte en blanco y aquí solamente esta parte, son diferentes. Como son diferentes, entonces, como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas, resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas, no son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad no se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. Entonces, no se cumple la igualdad porque las áreas sombreadas son diferentes. Bien, eso es sobre el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3, que es sobre operaciones entre conjuntos. En este ejercicio nos dan también un diagrama, el universal, y otros, diagrama A, B y C dentro del universal. Lo primero que nos pide la guía también es defina los nombres del diagrama de Venn-Euler. Listo. Definimos los nombres. Ahora nos dice, con los datos dados en el diagrama de Venn-Euler escogido, da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces resulta que después de los ítems, ¿cierto? Ítem A, B, C, D, E, vienen las operaciones entre conjuntos. Entonces dice, da respuesta a cada una. No es que porque yo tengo la letra A solo hago la primera operación, no, a todas esas operaciones con su respectiva letra escogida, con su respectivo diagrama. Entonces empezamos. A unión B. Entonces, A unión B, ¿yo qué hago? Cojo este diagrama, le aplico color a todo A unión B y doy la respuesta. Las respuestas en este ejercicio hay que darlas sumando, ¿sí? Porque estamos desarrollando un problema, porque el ejercicio 3 se llama problema, ¿sí? De aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, sumamos toda la parte coloreada, ¿cierto? 10 más 5 más 7 más 3 más 8 más 4. ¿Cuánto nos dio eso? Nos dio 37. Estudiantes de lógica matemática que presentaban la tarea 1 o la tarea 2. Aquí ya juega lo de la O y la I. Listo. Siguiente, A unión C menos C intersección A. Entonces yo llevo mi diagrama, coloreo A unión C, ¿cierto?
Y ahora dice, quítele, réstele la intersección entre C y A. Entonces, quitamos la intersección entre C y A. ¿Qué nos quedó? Nos quedó 10 más 5 más 6 más 4. ¿Listo? Igual a 25 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 3, pero no las presentaron ambas a la vez. Listo. Siguiente operación. B unión C complemento. Cuando viene el complemento, ¿sí? Yo recomiendo que hagan primero la operación con un color y luego hallar el complemento. Entonces, hago B unión C y si yo quiero le aplico un color, ¿sí? Por ejemplo, le aplico, no sé, verde, azul, rosado, el que quieran, ¿sí? Coloreo a B unión C con un color. Luego de colorear esa operación entre paréntesis, ahora sí hallamos el complemento. Lo que me pide el ejercicio es el complemento, ¿cierto? El complemento de B unión C. Esa es la respuesta, el complemento. Listo. Entonces, ya teniendo desarrollado el paréntesis, ¿cierto? En este caso es B unión C, que acá digamos que son los blancos, pero usted le puede utilizar otro color como quiera, para que no se confunda. Aplica otro color y luego haya el complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? Recordemos, todo el universal, pero no esta partecita. En este caso, todo el universal, pero no lo que corresponde a B unión C, ¿cierto? O todo lo que me quedó por fuera de B unido con C. ¿Listo? Esa es la respuesta, el complemento. El color que yo le apliqué al complemento, esa es la respuesta. En este caso es 10, no hay más valores, 10 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 1, sin incluir a los estudiantes que presentaron la tarea 2 o 3. O sea, todos los de Lógica que presentaron esta tarea, pero no los que presentaron estas dos. Listo. Ese es el complemento de B unión C. Vamos con la otra operación. B menos A unión C. Nuevamente, cogemos el diagrama. Al conjunto B le quitamos A unión C. ¿Sí? Entonces, haga cuenta que usted ya le aplicó color a A unión C. ¿Cierto? Que usted le aplicó un rojo. A unión C le apliqué rojo. Pero resulta que ahora la operación me dice a B réstele, quítele A unión C. Ah, bueno, entonces a mi conjunto B, que yo lo tenía todo en amarillo, le debo quitar A unión C. Al quitarlo, ¿cierto? Que le aplique blanco, al quitar A unión C solamente me quedó 8. Al conjunto B le quitamos A unido con C, me quedó 8. Listo. 8 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 2, ¿sí? Es esta, pero sin incluir los que presentaron la tarea 1 o la tarea 3, sin incluir estos dos. Listo, muy bien. Eso es el ejercicio 3, entonces desarrollar cada una de las operaciones y la forma más práctica pues es ir aplicándoles color a cada uno. ¿Listo? Bien, para el ejercicio 4, que es sobre la aplicación de la teoría de conjuntos. En este ejercicio nos dan un problema, ¿cierto? Hay que leerlo muy bien, qué es lo que nos dice. Hay que identificar los conjuntos. ¿Quién es mi conjunto universal? ¿Quién va a ser mi conjunto A? ¿Quién va a ser mi conjunto B? ¿Quién va a ser mi conjunto C? Y hago una recomendación y es que nombren los conjuntos de acuerdo a cómo se llaman para no confundirse. ¿Listo? Digamos acá en la presentación pues no está, pero ustedes lo pueden hacer. Que si mi conjunto es de comercio internacional, entonces comercio, lo nombro con la letra C mayúscula. De administración, pues lo puedo nombrar con la letra A mayúscula. De economía, lo nombro con la letra E, ¿sí? Y así no me confundo para hacer los ejercicios. Luego sacamos un listado con los datos que allí nos dan. Entonces, primer paso, identifico los conjuntos. Siguiente, saco un listado con toda esa información que nos dan, ¿cierto? Acá ya está. Que cuántos perdieron las 3, que bueno, le quería 2, que cuántos hay en total, todo, aquí está el listado completo. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo con lo anterior, responder las siguientes preguntas. Cada ítem, cada ejercicio trae unas preguntas, ¿sí? Entonces, en este caso dice, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia?
¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Ah, bueno, entonces ya vamos para allá. Entonces, primero, lo que yo les decía, identificamos los conjuntos, quién es el universal, quién es A, quién es B, quién es C. Luego, el listado. Y luego, si ustedes quieren hacer esta parte de las operaciones, lo pueden hacer, si quieren. Y si no, pues no es obligatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Cuando se identifica con los 3, pues yo ya sé que es una intersección entre los 3. Entonces, A, intersección B, intersección C, 8. ¿Cierto? Se identifica con los 3, 8. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. En este caso, los conjuntos pues están nombrados con A, B y C. Entonces, 20, comercio internacional y administración financiera. Recordemos lo de las operaciones. Cuando me hablan de I, es una intersección. Si fuera una O, era una unión. ¿Listo? Entonces, comercio internacional y administración financiera, 20. Intersección entre esos dos, 20. 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. Intersección entre estos dos, 17. 24 perdieron comercio internacional y economía solidaria. Nuevamente, intersección entre esos dos, 24. 50 en total perdieron comercio internacional. Comercio internacional es el conjunto A. Entonces, en el conjunto A deben haber en total 50. En el conjunto B, que es el de administración financiera, en total deben haber 67. Y en el conjunto C, que es el de economía solidaria, en total deben haber 50. Listo. Ya tengo las operaciones entre conjuntos. Ahora vamos a hacer los diagramas de Venn. Entonces, son 3 diagramas, ¿sí? Como yo les decía, los pueden nombrar acá con las iniciales de lo que dice el problema, no pasa nada. Y empiezo a ubicar los datos. Entonces, una forma es teniendo acá ya las operaciones, ¿sí? Otra forma es teniendo el listado el listado que me arrojó el problema, ¿sí? Este listado. Entonces, yo busco en el listado los que pertenecen a los 3, que en este caso dice 8 estudiantes. Puede ser que ese de los 3 esté por aquí en el centro, esté por aquí al final, esté por acá, no importa, es con el primer dato que yo voy a arrancar, ¿listo? No importa el orden aquí. Entonces, 8 perdieron las 3 materias. Ah, bueno, entonces, si yo no tenía esas operaciones, entonces me voy y ubico el 8. Perdieron las 3. Lo voy a ubicar en el centro, ¿sí? Siempre me voy a identificar con el que está dentro de los 3. Y va a ser el primer dato que yo voy a colocar. 8 perdieron las 3 materias. Listo, muy bien. Ahora dice, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. 20. Resulta que entre estos dos debe haber 20, pero fijémonos que dentro de esa intersección ya hay un 8. Entonces, 20 menos 8 nos da 12, ¿sí? ¿O cuánto me hace falta de 8 para llegar a los 20? 12. Ya se cumple que 12 más 8 es 20, ¿sí? Y que entre estos dos conjuntos, ¿sí? Como dice el problema, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Y intersección entre estos dos. 20. Listo. Ahora dice, 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. Lo mismo, 17. Pero como ya hay un 8 en esa intersección, 17 menos 8, 9. Entonces ya se cumple que aquí en esa intersección entre estos dos hay 17. ¿Listo? Siguiente, 24 perdieron comercio internacional y economía solidaria, lo mismo. 24 menos 8, 16. Ya se cumple que entre estos dos hay 24 en total que perdieron comercio internacional y economía solidaria. Listo, ya hallamos las intersecciones. Ahora me voy con los datos de cada uno. Decía que en total, en comercio internacional, habían 50 estudiantes. Entonces, mi conjunto de comercio internacional es este A que está coloreado. En total deben haber 50. Pues entonces yo sumo lo que ya tengo. 12 más 8, 20. Más 16, 36. Entonces, pero como son 50, 50 menos 36, 14. ¿Sí? Y ahora sí se cumple que aquí
12 más 8 más 16 más 14 es igual a 50. Ya se cumple que en total, en este conjunto de comercio internacional, hay 50 estudiantes. Listo, voy con el siguiente conjunto. Dice que en total, en el conjunto de administración financiera hay 67 estudiantes. Lo mismo, ya tengo unas intersecciones, ¿verdad? 12 más 8, 20, más 9, 29. A 67 le quitamos 29, nos da 38, ¿cierto? Entonces, ahora sí se cumple que 38 más 9 más 8 más 12 es igual a 67 en total de administración financiera, que es este conjunto B. Y por último dice que en total hay 50 estudiantes en ese conjunto C que es de economía solidaria. Entonces lo mismo, tengo en cuenta ya las intersecciones, ¿no? 16 más 8 más 9 y 50, le restamos eso y nos da 17, 33, ¿no? 33 a 50 le restamos 33 y nos da 17. Listo, ahora sí se cumple que en total tenemos 50 estudiantes en economía solidaria. Bien, pero decía que el universal era igual a 120, porque dice que se hizo una encuesta a 120 estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Me toca sumar todos los valores que tengo acá para saber si ya hay 120, ¿sí? 14 más 12 más 38 más 16 más 8 más 9 más 17, a ver cuánto nos da. Resulta que no alcanzan, entonces lo que me falta lo coloco fuera, ¿sí? Si eso me dio 114, entonces 6 para completar los 120. Listo, ya tengo ubicados todos los datos y en total, si yo sumo el universal completo, todo lo que está en amarillo me debe dar 120. Ahora me voy para las preguntas. Dice, ¿cuántos estudiantes perdieron Ninguna sola materia? Cuéntame. Digamos, si en el ejercicio no nos dan el universal, nosotros debemos de sacarlo. El universal sería pues todo lo que hay Sí. Dentro, o sea, contable. Ajá. Tú sumas, se debe sumar todos los elementos que tengo acá en los tres conjuntos y ese es el universal. Con el de afuera, ¿cierto? Digamos, si tenemos también afuera. Sí, porque de pronto le dicen en el problema, tantos no perdieron tantas materias, entonces si no perdieron, pues van fuera, ¿no? Como Sí, estos son los tres que perdieron, entonces digamos 6 no perdieron ninguna materia, entonces lo ubico fuera. Y si me dicen, en total, ¿cuántos estudiantes se encuestaron? Ah, bueno, entonces yo sumo todo para saber cuál es el universal. 14 más 12 más 38 más 8 más 9 más 16 más 17 más 6. Todo el universal. Vale, muchas gracias, doctor. Ok. Dice, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces me voy para el diagrama, ¿cierto? Una sola materia. Aquí hay que analizar un poco bien qué es lo que nos están preguntando en cada ejercicio. Hay que tener bien en cuenta eso. Una sola, mira, que no, o sea, A, que era comercio internacional. Solo perdieron comercio internacional. Estos 14 estudiantes no perdieron ni comercio internacional y administración financiera, ¿cierto? Ni perdieron las tres a la vez. Estos 14 estudiantes solo perdieron comercio internacional. Estos 38 solo perdieron administración financiera. Y estos 17 solo perdieron economía solidaria, ¿cierto? O sea, no perdieron ni dos ni tres, solamente una. Entonces, ¿cuántos perdieron una sola materia? Los que tengo acá en amarillo los sumamos y nos da 69 perdieron una sola materia. Estas operaciones no son obligatorias de hacer, ¿sí? Con que den la respuesta suficiente. Sumamos los tres valores, 69 perdieron una sola materia. Listo, siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Ah, bueno, entonces fácil, ¿no? Lo que estábamos hablando hace ratico. Si aquí en el diagrama, ¿cierto? Son los tres, o sea, los que perdieron las tres materias. Entonces, los que no perdieron ninguna, pues son los que están por fuera de A, B y C, ¿cierto? Y lo que está por fuera de A, B y C es 6. De 6 estudiantes no perdieron ninguna sola materia, porque ellos no están dentro de esos tres conjuntos. Listo, dice, ¿cuántos perdieron solamente economía solidaria? Solamente.
Entonces, hay que revisar el conjunto de economía solidaria, que es el C, ¿cierto? Solamente, no perdieron ningún otro, ni de A2 ni de A3, nada, solamente ese curso, 17 estudiantes, nadie más. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Entonces, aquí viene una I, que quiere decir intersección, ¿no? Perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Entonces, intersección entre esos dos, entre comercio internacional y administración financiera. Esa intersección dice 12 más 8, o sea, 20. 20 perdieron esas dos materias a la vez. Listo. No es más la presentación del B-Learning. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Hola, qué pena, yo tengo otra pregunta. Bueno. Los aportes, pero pues el tutor todavía no ha recibido retroalimentación. No puedo recibir retroalimentación. ¿Cuándo subiste los aportes? El sábado. Entonces está en eso. Lo que pasa es que a mí la verdad me tocó trasnochar fuerte anoche, con tal de que hoy ya tuvieran todos sus aportes, porque resulta que ustedes dejaron colapsados los foros el fin de semana. Y colapsados es colapsados. Entonces yo creo que él te da respuesta por ahí entre hoy y mañana ya. Ah, bueno, sí, señora. Dado el caso que no, o sea, digamos mañana ya es miércoles a esta hora, tú le puedes escribir, le escribes que pues que qué pena, que quisiera saber si la retroalimentación de los ejercicios. ¿Listo? Muchas gracias, tutor. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Voy a parar acá la grabación y ustedes ahorita hacen todas las preguntas. ¿Listo? Mientras que les paso el link de asistencia.